versículo 16, versículo 14 a 16. Sí. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Como hijos obedientes, no os forméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Todos juntos glorificamos al Señor. El tema que vamos a compartir esta noche es vivir una vida en santidad. La palabra santidad significa separación, apartado y consagrado. Una persona que vive en santidad es una persona apartado del pecado y separado del mundo, porque Cristo nos llamó a vivir una vida en santidad. Y por eso dice en su palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vives tú, mas Cristo vive en nosotros. Y por eso, mis hermanos, como cristianos, tienes que apartarte del pecado. Tienes que apartarte del mundo, porque Cristo no te llamó a vivir en pecado. Cristo te llamó a vivir en santidad. Como cristiano, tienes que cambiar tu forma de hablar. Tienes que cambiar tu forma de cuando está allá afuera, cuando está en el mundo. Tienes que marcar la diferencia, dice el Señor, porque Dios te llamó a vivir en santidad. Tienes que marcar la diferencia, dice el Señor. Tienes que ser apartado del pecado. Y por eso dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por eso, mis hermanos, hoy, esta noche, es tu oportunidad de empezar de nuevo. Esta noche es tu oportunidad de entregar su vida a Dios. Hoy es tu oportunidad de pedir perdón a Dios. Hoy es tu oportunidad de entregar su vida a Dios, porque Dios le está esperando. Dios quiere que vengas al arrepentimiento. Porque así como está nuestra vida en el cielo, no vamos a ir. Porque Cristo viene a buscar una iglesia. No viene a buscar una iglesia que está lleno de pecado, sino Jesús viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra conducta, no solamente en la iglesia, cuando estamos allá afuera en el mundo. Tenemos que seguir el ejemplo de Dios, tenemos que dar ejemplo en el trabajo, afuera, en la iglesia, en la casa tenemos que dar ejemplo. Porque Cristo nos llamó a dar ejemplo. Cristo nos llamó. Tenemos que vivir en santidad. Eso dice la palabra de Dios.
La santidad no es algo que podemos lograr nosotros mismos. La santidad se da a través del Espíritu de Dios que trabaja en nosotros para transformarnos. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios en su vida no puede vivir en santidad. Tienes que obedecer la palabra de Dios para vivir en santidad. Tienes que leer la palabra de Dios. Esto no significa tener una Biblia. Para vivir en santidad tienes que leer la palabra de Dios y obedecer lo que dice la Biblia. Dios vendrá a buscar una iglesia santa. Y por eso tienes que cambiar tu forma de hablar. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Antes, cuando se predicaba de la palabra de Dios, cuando se predicaba del pecado, la gente se cambiaba. Pero hoy en día, tú predicas del pecado, la gente cambia de iglesia. Le vengo a decir esta noche, el problema no es cambiar de iglesia. El problema no es cambiar de iglesia. El problema eres tú. El problema soy yo. Porque Cristo nos llamó a vivir una vida santa. Hay muchos dentro de la iglesia que dicen que es cristiano, pero todavía no ha sido cambiado. ¿De qué les sirve tener 20 años en el evangelio si tu vida no ha sido cambiado? Si tu vida sigue igual como antes. Cristo dice en su palabra, seguir la paz con todo, y sin la cual, sin santidad, nadie verá al Señor. Tú no puedes decir que eres cristiano y todavía sigues criticando a los demás, todavía sigues mintiendo, todavía sigues imitando al mundo. Como cristianos tenemos que dar el ejemplo. Cristo nos llamó a vivir una vida santa. Eso dice la palabra de Dios. Y por eso dijimos que el tema es vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso no se trata de quien más predica el evangelio. Eso no se trata de quien conoce más la Biblia. Eso se trata de vivir una vida en santidad. Seguir la paz con todo. Eso dice la palabra de Dios. Como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir en santidad. Y por eso dice la palabra de Dios, tenemos que ser santos como Dios es santo. Yo no te digo que tienes fe perfecto, pero puedes, como cristiano, tienes que llevar una vida a la perfección. Pedir ayuda a Dios para que Dios pueda ayudar. Porque no podemos vivir en santidad. Por eso una persona tiene el Espíritu de Dios en su vida no puede vivir en santidad. Porque el Espíritu de Dios es el que te va a guiar a vivir una vida en santidad. El Espíritu de Dios es el que te va a ayudar cada día a tener una vida mejor. Como cristianos, tiene que estar en oración, porque en oración tú vas a pedir ayuda a Dios para ayudarte a vivir en santidad. Dice, por eso dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor.
Como cristianos tenemos que ser un ejemplo para aquellos que nos rodean. Hoy en día hay muchos cristianos, hay mucha gente allá afuera que no vienen a la iglesia por culpa de un hermano, por culpa de una hermana, por su forma de hablar. La gente no quiere seguir a Cristo porque dicen, por cómo ve esa persona, no piensa ir a la iglesia. Porque eso pasa porque como cristiano nos da el ejemplo. Tienes que dar ejemplo, tienes que dar ejemplo, tienes que seguir el ejemplo de Dios. Dile a Dios esta noche que te santifique. Ordena su vida. Muchos cristianos hoy en día tienen su vida desordenada delante de Dios. Dile a Dios que te santifique por dentro y por fuera, porque Dios no solamente, porque mucha gente dice que Dios ve el corazón. Dios no solamente ve el corazón, Dios ve alma, cuerpo y espíritu. Por eso, como cristiano, tienes que tener una vida en santidad. Tienes que pedir ayuda a Dios, porque sin el Espíritu de Dios no podemos llevar una vida en santidad. Tú no puedes ser cristiano por dentro y mundo por fuera. La santidad es completa por dentro y por fuera. Tienes que pedir ayuda a Dios. Tienes que orar en la oración. Tienes que pedir ayuda a Dios que te ayude a vivir en santidad. Porque esto no se trata de falda larga. Esto no se trata de traje ni corbata. Eso se trata de tener una vida en santidad. Porque puedes tener falda y estás lleno de mentiras. Puedes tener falda, estás lleno de odio. Puedes tener falda, estás lleno de rencor. Dios está diciendo esta noche, hoy es tu oportunidad de entregar tu vida a Dios. Hoy es tu oportunidad de entregar su vida a Dios. No sabemos cuándo Jesucristo viene por su iglesia. Y por eso como cristianos tiene que estar preparado día a día, tiene que estar preparado esperando al Señor Jesús. No sabemos el día, no sabemos la hora. Y por eso como cristiano no puedes llevar una vida desordenada delante de Dios. Yo no te conozco, pero Jesucristo te conoce cuando está allá afuera, cuando está en el trabajo. Cristo te conoce y te dice esta noche que tienes que llevar una vida en santidad. Gloria a Dios para siempre. Tienes que llevar una vida en santidad, porque tú no puedes ser cristiano y llevar una vida desordenada delante de Dios, porque los frutos no se ven por dentro, los frutos se ven por fuera. Seguir la paz con todo, sin santidad nadie verá al Señor. No puedes vivir en santidad si tienes una vida desordenada delante de Dios. Arregla su vida delante de Dios. Arregla su vida delante de Dios. En oración tienes que pedir a Dios que te ayude, porque no podemos tener una vida santa si no estamos en oración. No podemos llevar una vida en santidad si no estamos orando. Y por eso tenemos que acercarnos cada día a Dios, porque es Él que nos va a ayudar a vivir una vida en santidad. Vivir una vida en santidad es perdonar a su hermano. No puedes decir que él es cristiano, no puedes decir que él es cristiana y te cuesta
perdonar a su hermano. Te cuesta perdonar a su hermana. Te cuesta perdonar a su hermano. Y dices que estás esperando a que venga Jesucristo. Le digo esta noche, Jesús no vendrá a buscar una persona llena de pecado, sino viene a buscar una persona que está en santidad. Por eso tenemos que ordenar nuestra vida para esperar la venida de Dios. Dile a Dios esta noche que te transforme. Dile a Dios esta noche que santifique tu vida. Y por eso dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra lo dice, no lo digo yo. El que practica el pecado es del diablo. Si no quieres ser hijo del diablo, no practica el pecado. Yo no te digo como cristiano, no va a pecar, vas a cometer errores, pero tienes que pedir perdón a Dios, tienes que arrepentirse. Como cristiano no puedes practicar el pecado, pero sí te puedes equivocarse. Él es humano, no Él es Dios. Puedes equivocarse, pero tienes que pedir perdón a Dios cada día, acercarse a Dios cada día. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Un verdadero cristiano no practica el pecado. Un verdadero cristiano no critica a su hermano. Un verdadero cristiano no habla mal a su propio hermano. Dios quiere esta noche que vivan una vida en santidad. Eso dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Por eso, mis hermanos, tienes que analizar tu vida. Analiza tu vida, porque puedes estar dentro de la iglesia y aún estás perdido. ¿De qué le sirve tener 20 años en el evangelio si tu vida sigue igual como antes? Como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser un ejemplo para aquellos que nos rodean. Vivir en santidad, eso dice la palabra de Dios, que tenemos que vivir en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, porque no somos del mundo. Tenemos que dar la diferencia. Busca al Señor, iglesia. Busca al Señor, jóvenes. Tú puedes perder la salvación. Tienes que buscar al Señor. Tienes que buscar a Dios. Porque en buscar a Dios puedes llevar una vida ordenada delante de Dios. Porque Jesús no viene a buscar una iglesia con una persona que está lleno de pecado, sino viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Busca a Dios. Esta noche es tu oportunidad de empezar de nuevo. Es tu oportunidad de entregar tu vida a Dios. Tienes que marcar la diferencia. Dice el Señor, tienes que marcar la diferencia. Tienes que vivir en santidad.
Busca a Dios, hermano. Busca a Dios. No te alejes de Dios. Aléjate de todo lo que te aleja de Dios. Esta noche, mis hermanos, Dios quiere que tú y yo vivamos en santidad. Tienes que vivir en santidad. Cristo no viene a buscar una persona que está lleno de pecado. Y por eso Dios no solamente ve el corazón. Esto, el traje, la corbata, esto no te hace ser cristiano. Esto no te hace ser cristiano. Tener falda larga, eso no te hace ser cristiana. Y por eso tienes que entregar tu vida a Dios. Tienes que entregar tu vida a Dios. Puedes tener falda larga y estás perdido en el mundo. Tienes falda larga, estás lleno de rencor. Dile a Dios, pídele perdón a Dios. Entrega su vida a Dios. Hoy es tu oportunidad de empezar de nuevo. Hoy es tu oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es tu oportunidad. Hay muchas personas que quisieran estar como tú, escuchar la palabra de Dios, pero no pueden. Hay muchas personas que quisieran que una persona le entregue un mensaje parte de Dios, pero no pueden porque no pueden escuchar. Pero tú tienes la oportunidad de cambiar esta noche. Mañana puede ser demasiado tarde, iglesia. Mañana puede ser demasiado tarde, jóvenes. Entrega su vida a Dios. Entrega su vida a Dios, iglesia. Entrega su vida a Dios. Dios le dice esta noche, Dios le está esperando con el brazo abierto, esperándote. Tiene que entregar su vida a Dios. Esto no te lleva al cielo si no practica lo que dice ahí, si no obedece la palabra de Dios. Esto no te lleva al cielo. Hay muchas personas, el diablo conoce la Biblia más que tú. Si no practica lo que dice la palabra de Dios, no va para el cielo. Es por eso muchas personas dicen que es cristiano, pero no han tenido un cambio en su vida. Dios le está llamando esta noche. Tienes que tener un cambio, o sin el cielo no vas a ir. Si sigues mintiendo, en el cielo no vas a ir. Si sigues practicando el pecado, Dios te llamó a vivir una vida en santidad. Dios te llamó a ser diferente, a marcar la diferencia, dice el Señor. Tienes que ser diferente como cristiano. ¿De qué le sirve llegar todos los días aquí, los días miércoles, los días domingos, y si tu vida no ha sido cambiado? Estás perdiendo el tiempo. Y después, cuando predican y dicen que Jesús viene pronto, y dices amén. Si te sientes preparado, ¿te sientes preparado? ¿Cuánto dice amén? Estás confirmando a lo que están diciendo. Tienes que pedir misericordia a Dios. Tienes que pedir ayuda al Señor, que te ayude a vivir en santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Busca a Dios, iglesia. Busca a Dios, jóvenes, porque pronto Jesucristo vendrá por su iglesia. Jesucristo vendrá por su iglesia a buscar a los que están preparados, a buscar a los que están listos. No viene a buscar a los que están practicando el pecado. Nada les sirve tener 20 años en el evangelio. Nada les sirve tener una Biblia si tu vida no está
Si tu vida no está correcta delante de Dios, tienes que vivir una vida en santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Analiza tu vida, porque el día de mañana puede ser demasiado tarde, iglesia. Hoy es tu oportunidad de entregar su vida a Dios. Hoy es tu oportunidad. Hoy en día hay muchas personas que tenían planes, pero que han fallecido hoy día. Muchos han muerto hoy día que tenían planes. Tú estás aquí, tienes vida. Puedes pedir perdón a Dios. Hoy es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Busca a Dios, jóvenes. Busca a Dios, iglesia. Busca a Dios, porque pronto vendrá Jesús a buscar a su iglesia. Que Dios le bendiga. Este es el mensaje que Dios tenía preparado para su pueblo. Mientras el hermano Guillermo pasa, todos juntos glorificamos al Señor.